y vamos a meditar qué es lo que nos dice el Dios soberano en esta mañana. No sin antes comunicarles, ¿verdad? Pueden tener su teléfono en vibrador, hermanos, en silencio para que no nos interrumpa dentro de todo el culto, en el mensaje. Pero también aprovecho para dar un aviso. Se encontraron un teléfono celular ahí al lado del botellón. No sé de quién es, pero nuestros hermanos diáconos lo tienen, ¿verdad? Para que, con todo y cargador, ¿verdad? Parece que es nuevecito el teléfono, ¿verdad? Entonces, para que al final se puedan acercar, o no sé si ya apareció el dueño, la dueña, nuestra hermana, ¿verdad? Muy bien. Ya no se preocupe, hermana, ahí está. Aquí nada se pierde, ¿verdad? Aquí nada se pierde. Ahí está. Gracias, hermanos diáconos, gracias. El Dios soberano. Nuestro tema de hoy, primer domingo de noviembre. Sí, creo que ya les repartieron el calendario, ¿verdad? Nuestro tema general de este mes es creciendo en consagración. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque a veces hablamos de consagración en enero, comenzando el año, consagración. ¿Y por qué noviembre? Vamos a ver eso en un ratito más. ¿Cuánto ya huelen a Navidad, hermanos? ¿Ya quieren que llegue Navidad? Creo que algunos ya fueron a Liverpool a checar los pinos, ¿verdad? Yo le dije a los hermanos entre semana en los estudios, digo, no se encharquen con uno de 30,000 pesos, ¿verdad? Digo, porque luego va a ser Liverpool parte de tu vida, no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, pero es bonito, ¿verdad? Y estamos ya en la recta final del año 2023, hermanos. Noviembre, si usted se fija en su calendario, ya pusimos el último domingo de noviembre. ¿Qué dice ahí los que tienen calendario? Ya empezaremos, ¿qué, hermanos? El culto de Adviento, ¿verdad? Esto ya nos está acercando a la Navidad. Entonces, pensando en esa línea, hermanos, hoy que estamos en la recta final del año, es una buena oportunidad como iglesia analizar cómo estamos marchando en nuestro peregrinaje que Dios nos ha trazado, que es la vida cristiana. ¿Cómo sientes que está tu vida espiritual, hermano, hermana, antes de terminar el año? ¿Has crecido en este 2023 en el Señor? Las palabras que se han dado en la iglesia te han edificado, te han ayudado. A veces son mensajes duros, pero dices, qué bueno, Dios, me hiciste ver que estoy mal delante de ti y quiero corregirme, corrígeme. Bueno, uno de los temas que sobresale en el pasaje que hemos leído es la soberanía de Dios. Y cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta, cuando Dios habla de la soberanía, tiene que ver que Dios es el que tiene el gobierno de todas las cosas y sobre todo también nuestras vidas. Y la soberanía del Señor ha sido desde siempre, en toda la historia y en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, Dios, cuando comenzó su pueblo Israel con Abraham, sal de tu tierra, sal y deja tu parentela y ve donde yo te diré. Ahí Dios comienza a formar su pueblo. Llegan a Egipto y en Egipto ahora sí se constituye como pueblo del Señor. Y entonces el nacimiento del pueblo de Israel como nación en el Antiguo Testamento también tiene que ver con el acto soberano de Dios. Hace unos domingos atrás hablamos de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Faraón se enojó, ¿recuerdan eso? La frustración de los egipcios era tan grande que dijeron, vamos a perseguir. Era parte de la soberanía de Dios. Faraón intentó impedir la salida del pueblo del Señor. Y entonces, pero vimos también la intervención soberana del Señor de manera directa, diciendo, los egipcios no les van a hacer nada.
Porque Dios quiere una iglesia que camine con el propósito de llegar a la meta que es la vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer en nuestro peregrinaje, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer mientras vivimos en este mundo, mientras caminamos hasta llegar a nuestra meta? El pasaje de hoy, el alfarero y el barro, nos va a enseñar qué es lo que busca Dios de su iglesia. Pero antes oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder acudir a tus escrituras, que es palabra tuya. Señor, te pido que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sea quien hable, Señor. Solamente úsame como un instrumento para transmitir a tu pueblo el mensaje que tienes preparado para hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En los tiempos de Jeremías el profeta, hermanos, Dios le daba mensaje de manera directa. ¿Por qué? En los diferentes eventos que pasaba Jeremías como profeta, veía a un pueblo que cayó en idolatría, a un pueblo que vivió en pecado, el pueblo de Judá. De manera que el tema de la soberanía aparece aún cuando Dios permitió que su pueblo estuviera en el exilio. El tema de la soberanía de Dios, ¿en qué consiste, hermanos? Consiste en el gobierno de Dios. Consiste en que Dios gobierna todas las cosas. El señorío de Dios, el poder ejecutar sus decretos, ejecutar su voluntad, y entonces podemos ver que Dios tiene el control de todas las cosas, tanto en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo mueve el Señor. De manera que Dios en su soberanía siempre va a ejecutar su voluntad. Tenemos un Dios de amor. Alabamos a un Dios de misericordia, a un Dios soberano, pero también recordemos que Dios es justo. Dios también se enoja cuando su pueblo no camina conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos. De manera entonces, es maravilloso poder acudir a esta palabra en esta mañana para poder entender como iglesia y poder ir cerrando el año, si Dios nos lo permite, dejándonos moldear por Dios, que es el alfarero divino. Su decreto, su gobierno, su voluntad, en algunos momentos quizás no nos van a gustar. El Señor va a permitir momentos difíciles en nuestras vidas que tal vez no nos va a encantar, no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque siempre lo que queremos es que nos vaya bien en la vida. Lo que siempre queremos es que no me enferme, no tenga problemas, que mi vida esté bien, que mi cuenta bancaria no baje, al contrario que suba, que mi refri no se vacíe, porque eso es lo que queremos siempre. Y es bueno, pero Dios a veces nos va a permitir, dentro de su soberanía, amados hermanos, cosas que no encaje en nosotros. No va a coincidir con nuestras expectativas, pero aún así Dios siempre va a buscar algo bueno para nosotros en nuestra sociedad y en el mundo en que vivimos. Dios es soberano y es uno de los atributos de Dios que tiene que ver con que Él va a hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Porque Dios tiene el control de todas las cosas y Dios nunca ha perdido jamás el control de su creación, de su iglesia, de sus vidas, de sus problemas, pero también Dios quiere controlar tu vida espiritual para el crecimiento y no caigas en una idolatría. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso con nuestras vidas?
Porque recordemos que en Romanos 11:36 el apóstol Pablo dijo, porque de Él y por Él y para Él que son todas las cosas. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El texto de esta mañana, si tienes tu Biblia abierta, Jeremías capítulo 18. El versículo 2. Dios le habla a Jeremías y comienza Dios dándole un mandato. Aquí hay un imperativo, hay una orden de Dios. ¿Cuál es esa orden, hermanos? El versículo 2. Levántate y vete a la casa del alfarero. Ahí está el mandato. Ve a la casa del alfarero, porque ahí te haré oír mis palabras. Ahí te daré un mensaje en la casa del alfarero. Ahora, recordemos que los profetas recibían palabra de Dios de manera directa, a través de sueños, de visiones, de teofanías. Pero en esta ocasión es algo diferente. En esta ocasión el mensaje de Dios hacia el profeta no le llega de manera directa e inmediata. Le dice, ve y allá, cuando llegues allá te diré lo que quiero que hagas, porque mi pueblo está en pecado. Era necesario que Jeremías obedeciera el mandato de Dios. Era necesario que el profeta sea obediente a la voz de su Señor. ¿Y Jeremías qué hace, hermanos? Obedece al Señor, porque dice el versículo 3, y descendí, y bajé, y fui, y caminé, y llegué a casa del alfarero. Aquí hay una respuesta de ese mandato. La respuesta es la obediencia. Porque la palabra dice que llegó a la casa del alfarero, y cuando llega Jeremías encuentra al alfarero trabajando en el barro sobre las ruedas, ¿verdad? Y cuando llega y encuentra al alfarero trabajando sobre el barro, y prácticamente el torno eran dos piedras redondas, grandes, unidas por un eje, ¿verdad? Y la piedra de abajo era girada por los pies del alfarero. Y esto a su vez hacía girar la piedra de arriba, donde el artesano, el alfarero, tenía que trabajar duramente. Es decir, el alfarero estaba usando pies y manos y pensamiento, se concentraba, tenía un plan, es decir, todo su cuerpo estaba entregado al trabajo de la alfarería. ¿Se imaginan? Si no controla sus pies, si no controla sus manos, va a echar a perder mucho más vasijas. De manera, hermanos, la actividad del alfarero en aquellos tiempos era muy común. Yo creo que tenían experiencia. Casi los que ya tienen experiencia en algún trabajo casi ya no batallan. No, hombre, ahorita lo arreglo esto, ¿verdad? Sin embargo, en este pasaje algo sucede. El alfarero de Jeremías 18 no era un alfarero nuevo. Tenía experiencia. Pero Dios en su soberanía, permite que el barro se eche a perder. ¿Para qué? Para que Jeremías vea y aprenda y el Señor le dé un mensaje. Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios nunca se equivoca. De manera que algo sucede de manera particular en esta ocasión con el propósito de llamar, de atraer la atención del profeta. La vasija de barro que el alfarero estaba trabajando se echa a perder. Pero cuando esto ocurre, el artesano, el alfarero,
vuelve a trabajar, dice la Escritura, el mismo barro. El mismo barro. Lo comienza a trabajar hasta que el alfarero queda satisfecho con su obra. De acuerdo al pasaje que leímos, se refería a los israelitas, al pueblo del Señor, que originalmente son como el barro en manos del alfarero. Y entonces, dice la palabra del Señor, después de esta metáfora del alfarero, del barro, el versículo 7, esta metáfora se aplicó primeramente para el pueblo de Dios, pero del 7 en adelante, esta metáfora se aplica a cualquier nación, a cualquier pueblo y para toda la iglesia de Jesucristo. Dios en su soberanía, amados hermanos, vemos que Él puede hacer lo que Él quiere con nosotros porque somos barro en las manos del Señor. Y pensar de esta manera, hermanos, en el alfarero, en el barro, en el trabajo del artesano, nos enseña algo para nuestras vidas. Y es muy importante para nosotros esta palabra de hoy. ¿Qué significa, hermanos, estar en las manos de Dios como barros, en manos del alfarero? ¿Qué significa para nosotros en esta mañana estar en manos del Señor? Las manos del Señor, hermanos, representan poder, sabiduría, control, dirección y sobre todo el control de todas las cosas. Hay un texto en el Salmo número 8, dice: cuando veo las obras de tus dedos. ¿Cuántos kilos puedes aguantar con un dedo, hermano? De azúcar, de lo que sea. ¿Puedes aguantar 20 kilos con un solo dedo? No. Pero la Biblia dice, cuando veo obra de tus dedos, y está hablando de la creación, está hablando del poder de Dios. Y por eso cuando dice, yo tengo en mis manos el control de todo, encontramos el Dios soberano. Y esas poderosas manos pueden reconstruir, remodelar, pueden bendecir, pueden moldear nuestras vidas, pueden moldear nuestro carácter, nuestra personalidad para la gloria de su nombre, si no estamos en esta línea, hermanos. Por eso es bueno darnos cuenta que somos barros y debemos de decir, yo soy barro, hermanos del alfarero. Porque muchas veces podemos pensar que somos, no, yo soy el alfarero, yo me sé todo, no, aquí yo mando. No, nosotros somos barro, hermanos. Somos barro y debemos de tener eso bien claro. Es bueno darnos cuenta que somos barros en las manos del Señor, y esto debemos de estar sometidos a la soberanía del Señor, que nos va a permitir delante de Él estar ante Dios con humildad, con sencillez, reconociendo que solamente somos polvo, hermanos. Somos polvo, y que en las manos del Señor, como el alfarero divino, Él es poderoso, Él es grande y tiene el poder para todas las cosas. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Jeremías en el 18, cuando ve la vasija que se echa a perder y se vuelve a reconstruir, Jeremías recibe palabra. Mire, dice el versículo número 6: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en mano del alfarero. ¿Qué cosa, hermanos? Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En otras palabras, Dios dice, los tengo en mis manos. Si yo quiero darles una sacudida por su desobediencia, lo puedo hacer. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje del barro que se echó a perder
pero es hecha de nuevo. Tres cosas nada más. Número uno, es un llamado a la consagración a Dios. Es un llamado a la iglesia a que vivamos en consagración a Dios. ¿Y qué es consagración, hermanos? Vivir apartados para quien quieren. Vivir apartados para Dios. Eso es consagración. Que mi vida sea totalmente para Dios. Que mi vida sea totalmente centrado en Dios, apartado para Dios. El pueblo del Señor en tiempos de Jeremías no respondieron en obediencia al Señor su mandato, no respondieron con humildad, no respondieron con sencillez, sino que fueron soberbios y orgullosos. Por eso, Jeremías 18, versículo número 12, miren lo que dijo el pueblo cuando Jeremías les empieza a hablar. Versículo 12 dice, y dijeron, en vano, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos, ¿qué? Iremos. Hermanos, ¿qué ven aquí? En pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro ¿qué? Y esto lo está diciendo el pueblo de Israel. Qué tremendo, hermanos. Iremos en pos de nuestros ídolos. Dios, a través del alfarero, del barro, Dios usa esta metáfora en frente de Jeremías para hacer un llamado al pueblo del Señor a una conversión, a una reconciliación con Dios, a un llamado a la comunión con Dios, un llamado a la consagración a Dios, porque el pueblo dijo, iremos en pos de nuestros ídolos. ¿Qué tiene el corazón del pueblo del Señor? ¿Qué es lo que tiene en el corazón el pueblo del Señor? El orgullo y la soberbia, hermanos. El orgullo y la soberbia. Gracias. Y entonces, es tremendo esto. El corazón estaba lleno de orgullo y soberbia que predominaba en la mente del pueblo de Dios. Y esto indica que el pueblo estaba alejado de Dios, vivía sin Dios, conocían de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Parecía que eran de Dios, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque sus acciones, su testimonio no avalaba para nada que era el pueblo de Dios. Y entonces, amados hermanos, en estos tiempos, en el aquí y ahora, también sucede lo mismo. Dios dirige a su iglesia con su palabra para que su iglesia sea moldeada por el Espíritu Santo, para que la iglesia seamos humildes y reconozcamos que somos barros en las manos del alfarero. Y necesitamos ser transformados, necesitamos vivir en consagración, apartados solamente para Dios. Aquí vemos que el alfarero está trabajando, y cuando el alfarero está trabajando el barro, el alfarero no está improvisando, no está pensando a ver qué me sale con lo que estoy haciendo. No, el alfarero ya tiene en mente qué es lo que va a hacer, cuál es el propósito, el proceso. Y entonces el alfarero ya tiene bien definido qué es lo que va a hacer con el barro. Por eso, amados hermanos, Dios nos llama a que vivamos en consagración. Si usted conoce a Dios, ¿cuáles son aquellas cosas, dice Apocalipsis, que estás dejando a punto de morir en tu vida espiritual? Hay algunas cosas espirituales que tal vez dicen, no, ya llegamos a noviembre, y no, hombre, en enero comienzo. En enero comienzo a retomar.
mis oraciones, mis altares, no altar de muertos, no, el altar familiar, ¿verdad? En enero comienzo a leer la Biblia, ahorita ya es noviembre. Pero la palabra del Señor dice que debemos de vivir en consagración todos los días. Y por eso mencioné, aunque ya estamos en noviembre, Dios nos llama a vivir en consagración. Y si Dios nos permite que terminemos el año, terminemos con una vida que agrade al Señor, no que vayamos en declive en nuestra vida espiritual con esa idea, en enero comienzo. No sabemos si vamos a llegar a enero. Vive la vida como si fuera el último día de tu vida para el Señor. Entonces, este pasaje del alfarero y el barro nos enseña que Dios nos hace un llamado a la consagración, porque Dios es el que hace vasijas nuevas. Número 2, ¿qué nos enseña el pasaje del barro que se echa a perder y hace uno nuevo? Nos enseña la omnisciencia de Dios. Nos enseña la omnisciencia de Dios. ¿Y qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios conoce y sabe todo, hermanos. No podemos esconderle absolutamente nada al Señor. Y dentro de su soberanía, del control que Él tiene de todas las cosas, también entra este otro atributo de Dios en este pasaje, que es su omnisciencia. Porque el alfarero, repito, sabe lo que quería hacer con la vasija rota. No era, iba a ser una olla grande para frijoles, ahora voy a hacer una tacita, un jarroncito para el rompope, para Navidad. No, él sabía, voy a continuar con mi plan, voy a continuar con la vasija. Y así es Dios, hermanos. Dios no está improvisando el trabajo en nosotros. Dios no está diciendo, híjole, fallé con el hermano, iba a hacer esto, pero no. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Y el Señor no le toma nada por sorpresa de lo que nos pueda acontecer, porque muchas veces el Señor mismo permite situaciones complicadas en nuestras vidas, problemas, que estemos en una encrucijada por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, y el Señor mismo permite. ¿Para qué? Para decirnos, hey, hiciste mal, actuaste mal, trabajaste mal, corrígete, y nos habla con amor eterno. Pero si nosotros no entendemos a la buena, nos puede suceder como este barro, hermanos, que se puede echar a perder totalmente. Dios nos puede dar una sacudida, y en vez de enojarnos, hermanos, cuando las cosas no van bien, hay que analizar, ¿dónde estoy mal con Dios? ¿Será esto un castigo de Dios que estoy pasando? El alfarero no improvisa. El alfarero sigue trabajando en función de una planeación para tener el resultado de lo mejor posible que sea. Dios conoce tu corazón. Dios sabe todo de ti. Dios no le puedes esconder nada. Dios sabe cómo entraste aquí a la casa de Dios. Dios sabe si le estás alabando de corazón o veniste con otra intención. Dios conoce todo, porque dentro de la alfarería del Señor, Dios mete su atributo, que es su omnisciencia también. De manera que el Señor mismo dice, así como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh iglesia, el divino Salvador. Estamos en las manos del Señor, hermanos. De manera que hoy es un llamado a decir, Señor, quiero consagrarme. Si estoy pasando un momento difícil, Señor, tal vez por mis malas decisiones, por mis malas acciones, tal vez he cometido pecados, tal vez no he hecho las cosas correctas, pero ¿sabes qué, Señor? Moldéame. Pero a veces, en vez de vivir en consagración, entregarnos, arrepentirnos, nos enojamos. ¿Por qué a mí?
¿Y por qué el hermano, por qué la hermana vino y me dijo y etcétera? Espérame, analiza tu vida. Dios pone todos los medios para corregirnos. Dios puede usar cualquier cosa para corregirnos. Personas, trabajo, enfermedades, incluso hasta animales. Si usted ha leído la Biblia, Dios usa de todo en la palabra para hablarle a su pueblo. Dios está usando un barro. Y alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver el barro? Por eso le dijo Jeremías, ve y quiero que vea lo que va a suceder, porque así le va a pasar mi pueblo. A mi pueblo con mi ira lo voy a castigar, pero lo voy a levantar después. Y saben, esta vasija rota sucedió en Habacuc. Insisto, ¿verdad? Los que vienen los miércoles y estudiamos Habacuc, ahí estamos viendo cómo el pueblo del Señor quedó rota, porque Dios permitió que los caldeos vayan y acaben con ciertas personas del pueblo de Dios, muerte, incluso hasta los caballos y asnos murieron. Y podemos decir, oye Dios, ¿por qué mataste a los caballos? Si ellos no tienen nada de culpa. Dios dice, porque yo soy soberano. Yo soy el que pongo y quito y sé lo que hago. Hermanos, la omnisciencia de Dios presente en nuestras vidas. No podemos esconderle nada. En estos tiempos difíciles que vivimos, Dios quiere transformar tu corazón y necesitamos escuchar este llamado. Muchos por su orgullo no se dan cuenta, hermanos, que necesitan humillarse ante Dios. Muchos necesitan pedir perdón por sus pecados, pero no lo hacen porque piensan que están bien delante del Señor. Muchos por su orgullo no se dan cuenta que están ofendiendo a Dios y a la vez afectamos a la iglesia como pueblo del Señor. Y por eso Dios nos hace un llamado a crecer en la consagración, como dice nuestro tema de este mes, sabiendo que Dios conoce todo, Él sabe todo, así como lo dijo Pedro en el Nuevo Testamento cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿de verdad me amas? Y en la tercera vez Pedro le dijo, Señor, tú, ¿qué cosa? Lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, mi interior, mi pensamiento, mi ser, no te puedo esconder nada. Así como reconozco que un día o muchas veces pequé, Señor, tú sabes de verdad que te amo. ¿Por qué? Porque Pedro ya había sido transformado por el Señor. ¿Qué nos enseña el pasaje del barro que se echa a perder, pero se hace una nueva? Número 3. Nos enseña un Dios soberano que restaura. Tenemos un Dios soberano que restaura. Ayúdame a leer el versículo 3 y 4 de Jeremías 18, hermanos. Todos juntos, 3 y 4, dice: Y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué cosa? Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció que mejor hacerla, según le pareció mucho mejor de lo que tenía pensado. Ahora, cuando Jeremías observa al alfarero humano en este pasaje, Jeremías queda sorprendido, ¿sí? Queda sorprendido de ver cómo este alfarero tiene el control, de ver cómo este artesano tiene el control sobre el barro. Y la vasija del artesano que estaba formando se echa a perder. Y entonces, algo interesante es que esta vasija que se echó a perder, el alfarero no lo tira a la basura. Esa vasija imperfecta no lo hizo a un lado, no la trató como algo sin utilidad ya, no la descartó, por el contrario,
Este alfarero sabía el potencial que tenía este barro y la volvió a trabajar, la volvió a reconstruir, la volvió a restaurar. Y estaba trabajando continuamente con este barro hasta que salió una vasija nueva. ¿Y qué? ¿Y mucho qué? Y mucho mejor. De tal manera que el artesano queda satisfecho con su resultado. Hermanos, es maravilloso tener un alfarero divino que nos muestra que necesitamos cambiar en muchos aspectos de nuestra vida conforme pasan los días, los meses y los años. Es maravilloso tener a un Dios que nos hace ver a través de su palabra nuestra maldad y nos hace un llamado a crecer en consagración. Deja que Dios te hable, hermano, hermana, y deja que Dios te restaure, y así serás un olor fragante ante su presencia. De lo contrario, te puede llamar la atención con algo mucho más difícil, con tal de moldear tu vida. Y no tenemos que esperar esa situación, hermanos. Dios nos habla hoy con amor eterno. Dios muchas veces le habló a su pueblo con amor eterno. Hey, dile a mi pueblo y dile a mi pueblo. Y Jeremías, ahí va, ahí va. El pueblo no escuchó hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Grande en misericordia, pero es momento de aplicar mi ira. Hermanos, en este mes de noviembre, acerquémonos al Señor y le digamos, Señor, si te he fallado en este año, en este mes que pasamos, hoy quiero comenzar este mes consagrando mi vida, porque tuyo soy, Jesús. Tú diste tu vida por mí en la cruz. Israel en los tiempos bíblicos desafió a Dios mediante su desobediencia. No se humillaron ante Dios, optaron por su autonomía, por su independencia y abandonaron al Dios que es de la fuente de la vida eterna y de toda bendición. El pueblo de Israel, hermanos, estaba totalmente lejos de Dios, pero Dios quiso trabajar con la soberbia, con el orgullo, con la vanidad, y el pueblo no entendió hasta que Dios permite que los caldeos ataquen a su pueblo, y ahí donde el barro se desmorona, y Dios cuando dice la vuelve a construir y quedó mucho mejor, es después de los 70 años del exilio cuando el Señor los regresa a Jerusalén. Ahora, Dios hace la vasija como Él quiere. El barro puede ser remodelado, puede ser reconstruido, puede ser restaurado, porque somos barros en las manos del Señor. Hermanos, Dios quiere trabajar con nosotros. Estamos ya a vísperas de celebrar la Navidad. No perdamos, yo sé que muchos de ustedes ya vieron los pinos en las tiendas, las luces, y ya estamos pensando, ya voy a comprar esto, y este año sí vamos a poner más luces. No pierdas tu enfoque, que es la Navidad. No perdamos nuestro enfoque. La Navidad es una bendición que el Señor nos da, de que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle perdón por nuestros pecados. Y hermanos, Dios es tan bueno que aquel que reconoce su pecado, dice el Señor, lo trabajará para cambiar el corazón, de manera que la iglesia le adore en espíritu y en verdad, como dice nuestro texto lema del año. Y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, hay esperanza, hermano, hermana, joven, de volver al Padre, pero ahora con una vasija nueva. Con una vasija, dice, mucho mejor como el de antes. El pasaje
que leemos esta mañana o que hemos meditado es una invitación, un llamado a la consagración, un llamado a someternos a la soberanía de Dios. Es un llamado a saber y entender y que no se nos olvide que Dios es omnisciente y sabe y conoce todas las cosas. No podemos esconder nada ante Él. Y deja que tu vida sea restaurada de la manera que Dios quiere moldearte. Es tiempo de someternos a Dios, hermanos, porque el someternos a su soberanía, ahí encontraremos el Dios soberano, el Dios que es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Al someternos bajo la soberanía de Dios, encontraremos el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Miren, después de que Jeremías ve la escena del alfarero, del artesano, Dios le dijo en el versículo 6 nuevamente, todos juntos 6, ya lo leímos, pero miren, después de que Jeremías ve la escena, cuando Jeremías ve cómo el barro se deshizo, cuando Jeremías ve que el barro quedó nuevecito, ahí es donde Dios le dio esta palabra, todos juntos, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, consagremos nuestras vidas. Métete más con Dios, en oración, en la palabra, en los cultos, en tu testimonio, donde quiera que andes, en tu trabajo, haz las cosas para la gloria del Señor. Y no quedes mal ante Dios, ante tu familia, porque al final de cuentas, cuando somos tachados ya en todos lados. Yo no quisiera que un día digan, yo no voy a la iglesia del Divino Salvador porque hay pura gente, no sé. ¿Sí? Que se escucha, hermanos, porque a mí como pastor me dicen, pero como pastor yo tengo la responsabilidad de hablar palabra. Por eso, qué necesidad, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Dice el Señor, déjate moldear, déjate cambiar. Y alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Recordemos que Jesucristo dijo, voy por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿qué necesitamos para esto? Decirle, Cristo, ven a mi corazón. Quiero que tu Espíritu Santo dirija mi vida, mi familia, mis hijos en tus manos. Ora por tus hijos, hermano, hermana. Ora por tus jóvenes. Ora por tus pequeños. Tráetelos al templo, mándalos a las actividades. Juntos crezcamos en el Señor, hermanos. No aflojemos nuestra vida espiritual. No pensemos que no pasa nada, hermanos. Sí pasa. Cuando menos nos demos cuenta, estaremos como este pueblo del Señor, alejados de Él. Pensaban que estaba bien ante Dios, pero su testimonio no lo avalaban. Pero qué bueno es Dios, que dentro de su soberanía dice, yo quiero controlar tu vida, yo quiero cambiarte, pero Él también te da la oportunidad a que tú le des ese tiempo, ese corazón, porque Dios no te va a obligar. Dios siempre tiene el poder para cambiar todo, pero Él también te da esa oportunidad de decir, Señor, aquí vengo ante ti en humildad. Alabemos a nuestro Dios, el Dios soberano, y que el Señor mismo te siga limando, quitando cualquier aspereza, cualquier imperfección, y sométete a la voluntad del Señor. Si hay algo que tienes que corregir con alguien de tu familia, con algún familiar en la iglesia, si ha habido asperezas, si ha habido conflictos, hermano, hermana, ya no vivan así. Dile, Señor, Señor, transfórmame. Quiero limar asperezas también con mis hermanos, con mis familiares.
quiero vivir bien para tu gloria, quiero testificar de tu palabra, quiero vivir en proclamación, quiero vivir en consagración, porque tú conoces todo y no puedes esconderte nada, y yo quiero que me restaures. ¿Cuántos quieren que el Señor los restaure, hermanos? Que el Señor nos restaure, que el alfarero divino nos restaure, pero necesitamos someternos a su voluntad. Ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tu hermano o tu hermana en la fe si también le has fallado, si le has ofendido, si ha habido asperezas. Hoy es el día de la restauración, porque el Dios soberano te está hablando y te dice: yo puedo hacerte que cambies por las buenas o por las malas, pero Dios dice: pero yo primero te hablo con amor eterno. Y gracias a la persona de Jesucristo, su obra redentora en la cruz, podemos nuevamente tener esa paz, esa reconciliación con Dios y la reconciliación con nuestros hermanos. Que el Señor quite cualquier imperfección, sometémonos a su voluntad, y que el alfarero nos bendiga y haga su obra con nosotros, y que podamos responder como iglesia el Divino Salvador: tú el alfarero y yo soy el barro, cambia mi vida para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos estás preparando, Señor, para la eternidad. Gracias porque en tu soberanía, Señor, nos permites, Señor, cambiar nuestras vidas, pero también tu palabra nos enseña que nosotros debemos de someternos a ti. Ayúdanos a vivir en consagración. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que tú conoces todo de nosotros, pero también ayúdanos a recordar estas palabras de esperanza, que tú puedes restaurar nuestros corazones, y que vivamos todos los días, en todo lo que hagamos, Señor, donde quiera que andemos, que demos testimonio de ti, para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.